Servicio Educación Televisión, SET, presenta un reporte especial sobre el artista visual ecuatoriano Miguel Medina Córdoba, a propósito de su exposición denominada Clímax. En el Centro de Difusión Cultural de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, el miércoles 20 de marzo del año 2019, se desarrolló la inauguración de la exposición denominada Clímax, una subversión dialéctica del paisaje del artista guayaquileño de origen vinceño, Luis Miguel Medina Córdoba, estudiante de la Universidad de las Artes. Luis Miguel nace en agosto 25 de 1992. Es el segundo de los tres hijos del ilustre médico vinceño señor doctor Alfredo Medina Rodríguez y de la señora Blanca Córdoba Triviño. Yo creo que fue a partir de los 4 años. Me interesa siempre en el dibujo. Las clases de literatura me servían para reconocer dibujos en los libros y tratar de reflejarlos. Cuando ya me decanté a seguir eso como una profesión fue ya en la época del colegio. Hemos tenido, por ejemplo, un Osvaldo Guayasamín, que es uno de los pocos exponentes a nivel de Ecuador, como también de América Latina y a nivel mundial. ¿Cómo usted ve esa evolución pictórica en el Ecuador? Bueno, yo creo que no, en sí no es como una evolución, no se trata de llegar a un progreso, a un destino final, sino más bien son diferentes situaciones que tienen, las que imperan mucho el contexto cultural, también la educación, y cada artista sale de diferentes sitios, lugares. Y en mi caso personal, la familia, mi papá, mi mamá me apoyaron mucho pues a tratar de cuidar esa vocación del dibujo y pues mandarme a las escuelas pertinentes. ¿Usted piensa que los jóvenes, por ejemplo, de esta época moderna, saben valorar, saben apreciar, en este caso, pues lo que significa su expresión artística? No, y creo que muchas veces, muchos jóvenes, de mi experiencia personal, he notado que se sienten que el arte, tienen una idea de que el arte o cosas relacionadas al arte o a la artesanía, etcétera, todos esos valores, son una hobby, un pasatiempo, y no son realmente aquí en este país algo que te puede llevar a una profesión, un modo de vivir. Dentro de los pintores famosos, ¿a quién usted valora o reconoce? ¿O a quiénes? Bueno, no sé a quién me parece que esa es una pregunta de un descubrimiento constante, y bueno, y dentro del área desde el Colegio de Bellas Artes, al principio admiraba las pinturas de Luis Peña Herrera, pero luego poco a poco en el tiempo me salí de eso, conocí al maestro Zúñiga, me gustaron mucho sus pinturas, sus grabados, sus conceptos de esos cotidianos, subversivos, y dentro del área ya en la universidad hay muchos artistas que son muy importantes por la labor que han hecho tanto en la academia como en sus obras personales, y tengo muchos compañeros que realmente admiro, que son contemporáneos a mí, entonces es como que no, es una respuesta un poco difícil. Al ser consultado sobre la influencia de artistas universales como Miguel Ángel de la Capilla Sixtina, Pablo Picasso, entre otros, para el desarrollo de su labor paisajística, manifestó lo siguiente. En la época del Bellas Artes se manejaban mucho los criterios sobre la representación mimética, una idea de belleza muy importante, como tal vez en el concepto de las obras de Miguel Ángel, ¿no? Y luego pues ya en la pintura moderna, en cuanto a Picasso, sí es importante la influencia de esa pintura en cuanto a la subversión de los cánones establecidos de la representación pictórica. Entonces, en su arte, en su expresión, ¿usted cómo se identifica? ¿Cuál es su línea artística? Bueno, no sé, yo no me decanto como que por una línea realmente definida, pero sí, evidentemente, de hecho la exposición que vamos a inaugurar por la noche, trabaja un poco como que entre la abstracción y la figuración, es un vacile entre eso. ¿Cuántos cuadros ha pintado hasta el momento y en qué se ha inspirado en ellos? Tengo que contar cuántos cuadros he pintado. ¿Serán unos 30, 50? No, así no.
Hay como unos 20, creo que 20. más o menos alrededor de eso. Y bueno, me he inspirado, se puede decir que me he inspirado en ideas que tienen que ver mucho con el recorrido de campo, las salidas, las derivas, en cuanto a la esfera de lo cotidiano, porque Ambientes paisajistas naturales. prácticamente, exacto, a los paisajes estos que circundan la periferia de donde vivo, para mí han sido importante tratar de trabajar en diálogo a eso, y eso más o menos también es uno de los ejes de la muestra. ¿Cuál sería su mensaje, su reflexión para los jóvenes en general, para las personas que de pronto tengan algún tipo de vocación artística y que no se deciden a impulsar a desarrollarse? Que crean en sí mismos, en la expresión estética que estén tratando de que les nazca, y que a partir de la reiteración, a partir de la experiencia se va generando todo una necesidad, la necesidad crece por expresar sus ideas, y es en ese entonces cuando eso cobra mucha importancia. ¿Nos puede nombrar alguna de sus obras que va a exponer ahora de noche? Sí, bueno, son 5 obras, que hay varias series, hay 2 series, y cada serie se divide en 10 cuadros, otra serie en 5 cuadros. Una de las series se llama, por ejemplo, Desaturar Ando. Desaturar Ando. Sí, es un juego de palabras, o sea, desaturar guión ando, que tienen que ver mucho el título pues con el medio digital, con el hecho de que en la obra vemos, ¿no?, un diálogo entre lo que es el dibujo, la pintura, sería el dibujo y la fotografía. Entonces es muy importante como que también darle un contenido en relación la imagen y lo que vemos en el título. Eso se llama Desaturar Ando. Esa sería una de las obras. Eso sería una de las obras más serias. ¿Y otra más que nos pueda enumerar? Una que le llamé un breve anatomía del cerro. Breve anatomía del cerro. Del cerro. Sí, como le dije, no estudié medicina, pero de cierta manera tal vez viví con mi papá, ¿cierto? Como que hay un coqueteo entre lo que es anatomía, ¿no? Me gustaba mucho la anatomía artística, y a esta obra le llamé anatomía, que trata de capturar a partir de muchos fragmentos de imágenes que andan entre lo figurativo y lo abstracto, una anatomía muy subjetiva, muy personal sobre mi experiencia de andar y contemplar muchos cerros cerca de mi casa. Miguel, estamos todos conscientes de que todos los seres humanos, todos los seres vivos somos transeúntes sobre la faz de la Tierra. Cuando usted ya llegue a su recorrido existencial a los 90, 100 o más años que pueda vivir, ¿cómo le gustaría a usted que lo recuerde la posteridad, que usted diga, este es el legado que voy a dejar para las siguientes generaciones? La verdad que es otra pregunta muy difícil para mí, ¿no? Nunca me he pensado como una figura del artista muy representante para la posteridad. A veces pienso que esto del arte es una lucha constante, en donde muchas veces no sabemos cómo vamos a terminar, y ese no saber tal vez es algo que uno no lo va a decir, sino que lo dirán otros, cómo fue, cómo vivió, cómo era su arte, y ahí a partir se construye toda una historia, un relato. Como que a veces muchos artistas les ha sucedido eso a lo largo de la historia, no son ellos los que disfrutan de su prestigio en vida, sino la posteridad precisamente. ¿Tiene pensado otro tipo de exposiciones en los siguientes días, meses? No hay planes de otra exposición, pero sí hay una intención muy clara de seguir llevando el contenido de esta propuesta y mutar ciertas obras y exponer en otros meses, pero no hay una idea definida de cuándo será. ¿Ya ha expuesto anteriormente o esta es la primera de manera formal? He expuesto en colectivos dentro de mi proceso académico, también hice una individual muy aparte de esto, pero esta tiene como un valor muy importante, que es la exposición de tesis de titulación del estudio en la Universidad de las Artes. Para graduarse como licenciado en Artes Visuales. Licenciado en Artes Visuales. Esto es parte de ese proceso para cumplir dentro de la formalidad académica. Correcto. Algunas palabras finales, por favor. Si alguien que me conoció en Vinces, si se tramite por Vinces, le mando un saludo a algún compañero ahí del 10 de agosto, que muchas veces nunca más lo volví a ver. Y gracias.
muy amable. Creo que ellos saben que a mí me gustaba también dibujar. Este es Luis Miguel Medina Córdoba, otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta, quien se identifica con el estilo abstracto, donde decodifica la expresión paisajista a un lenguaje con sentido coloquial, utilizando las alegorías como artista visual. Servicio Educación Televisión SET presentó un reporte especial sobre el artista visual ecuatoriano Miguel Medina Córdoba, a propósito de su exposición denominada Clímax. Mario Muñoz Arévalo, Servicio Educación Televisión SET.